Bueno, buenos días. Nos damos oportunidad hoy de hablar de un tema bastante importante, que son los microplásticos y la salud humana. Recuerden que cada actividad que nosotros realicemos en la actualidad debe ir enmarcada dentro de nuestra conciencia, propendiendo por alcanzar metas de los determinados objetivos de desarrollo sostenible, que como bien sabemos son 17. A mí, en lo particular, me gusta este esquema del pastel de bodas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible porque nos muestra como una integración y una secuencia de logrando algunos, vamos a ir alcanzando los otros. Este es un modelo que diseña Johan Rockström del Observatorio Medioambiental sueco, que ha hecho camino, ha hecho Hola carrera Mauricio, sí, cuéntame. en la parte medioambial. ¿Sí me están De la escuchando tarde bien? van a hacer la capacitación de seguridad. Sí, profe, se lo Eli, escucha bien. ¿me está escuchando bien? Hay como Sí, profe, lo minutos. escuchamos bien. Yo sí te escucho bien. Sí, listo. Entonces les contaba que en este modelo de pastel de bodas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, vemos que hay una base relacionada con lo ambiental, luego tenemos lo social y lo económico, para mostrar que si comenzamos a trabajar desde las bases, vamos a comenzar a alcanzar metas de los niveles superiores. Esto es un modelo diseñado por Johan Rockström, que es un experto en temas de sostenibilidad y medio ambiente, el Observatorio Sueco Medioambiental. Nosotros estamos inmersos como humanidad en una crisis ambiental que se ha denominado crisis planetaria antropogénica. Planetaria porque definitivamente esa escala global, y antropogénica porque los humanos hemos precipitado algunos fenómenos naturales y hemos incorporado elementos externos a la naturaleza que están impactando de manera bastante negativa al medio ambiente. Los componentes de esta crisis planetaria precipitada por el hombre son tres: la contaminación y basuras, la pérdida de biodiversidad y naturaleza, y el cambio climático, que yo prefiero colocarle el apellido antropogénico por varias razones. Si bien el calentamiento global y el cambio climático son fenómenos naturales e incluso necesarios para la creación y la preservación de la vida, con nuestras actividades desde la era industrial hemos acrecentado algunos fenómenos que son naturales, como les decía, y los hemos precipitado en el tiempo. Hoy nos compete hablar de uno de los elementos de esa triple crisis planetaria antropogénica, como es la contaminación y las basuras. El ser humano ha diseñado, ha creado, ha elaborado, ha construido una serie de elementos que han llegado a facilitarnos la vida, pero se nos han desbordado y definitivamente estamos acabando con el planeta. Cuando hablamos de contaminación, nos referimos a contaminación lumínica, visual, por ruidos, a contaminación atmosférica, contaminación por plásticos, en donde básicamente nos vamos a centrar el día de hoy. Y definitivamente la contaminación por plásticos tiene un impacto tanto en el exterior como en el interior de nuestros hogares. ¿Qué sabemos con respecto a los plásticos? Bueno, los plásticos son materiales resistentes y duraderos que provienen principalmente del petróleo y de un tiempo para acá de fuentes renovables, como de desechos derivados de la agricultura sobre todo, y otros que se cultivan como tal. Entonces, explico. La mayoría de plásticos que nosotros conocemos son derivados
del petróleo. Y esto les confiere unas características y unas ventajas competitivas, y es que son buenos, bonitos y baratos. Resulta que cuando se están sintetizando algunos derivados del petróleo, se generan desechos. Uno de esos desechos se convierte en la materia prima de los plásticos como los conocemos el día de hoy. Otros plásticos que tienen una base biológica, una base natural, por ejemplo, se derivan de semillas de aguacate, por ejemplo, se derivan de la caña de azúcar, otros se derivan del maíz. Y si nosotros miramos en este momento a nuestro alrededor, fácilmente vemos 4, 5, 6, 10 elementos plásticos, y esos plásticos tienen características de dureza, de transparencia diferentes. ¿Por qué? Porque no todos los plásticos son iguales. Desde el punto de vista químico, algunos son termoplásticos, otros son termoestables y elastómeros. Y esos plásticos se han denotado o se identifican con una numeración del 1 al 7. Si nosotros agarramos una botella plástica en este momento y la miramos en el fondo, debe haber un triangulito de tres flechas, haciendo un triángulo, y en el centro debe haber un número. O si tenemos una botella de agua de las que compramos casi que todos los días, vamos a ver un puntico como un circulito. Ese circulito nos está indicando que es una botella de tipo PET. Pero también nuestro televisor, la pantalla de este computador, el tapete de la casa, tienen un origen plástico muy probablemente. Cabe decir que podemos clasificar los plásticos en macroplásticos y en lo que nos atañe el día de hoy, que son los microplásticos. ¿Por qué? Porque los microplásticos están generando un daño que apenas estamos comenzando a reconocer. Entonces, ya voy a profundizar un poco en el tema de los microplásticos. Y un elemento importante con respecto a los plásticos tiene que ver con su capacidad de degradación. Entonces, hay algunos plásticos que son biodegradables y eso significa que esa degradación genere CO2, genere agua y genere materia orgánica. Eso sería un plástico biodegradable. Sin embargo, hay otros plásticos que se llaman oxo-biodegradables. Cuando usted vea la palabra oxo-biodegradable, simplemente se trata de un plástico al cual se le colocaron en su superficie o en su estructura unos aditivos que facilitan que el efecto de la luz solar y el agua los degrade. Están en tela de juicio porque realmente lo que se hace es fragmentarlos y no biodegradarlos. Hay otros plásticos que se degradan por oxidación térmica, otros por abrasión, tanto en procesos industriales como en el medio ambiente. Y ahí es donde comienzan a aparecer algunos de los microplásticos que están afectando todos los ecosistemas. Pero bueno, ¿cuánto plástico hay hoy en el planeta? Se estima que más o menos se han producido 8.300 millones de toneladas de plástico virgen. Este es un dato de alrededor del 2019-2020, por lo que esa cifra tiene que ser muy superior. Hay un dato de Greenpeace que estuve revisando ayer que dice que solo en Colombia de toda la basura plástica que se genera se recicla el 17%, es decir, que un 83% se encuentra vertido en el medio ambiente, en los botaderos, en las calles, en la naturaleza en términos generales. Hay un porcentaje de ese plástico que se incinera como una muy buena opción para producir energía térmica. Lo que sucede es que dependiendo del tipo de plástico que se incinere, se van a generar unos gases que son tóxicos para los seres humanos, para la vida en general. Y definitivamente uno de los plásticos que más problemas genera son las botellas plásticas para bebidas, sobre todo las botellas de agua. Nosotros podemos ir tranquilamente a un supermercado
y coger un pack de 6, 12 botellas plásticas de a litro y llevarlas para la casa. Y luego, ¿qué hacemos con esas 6, 12 botellas que incorporamos a nuestro mercado? Y si miramos nuestro mercado en general, ¿qué contiene? Cartón, botellas y bolsas plásticas, en la que se encuentran nuestros elementos de aseo e incluso nuestros alimentos. Y la pregunta es, ¿pero por qué hay tanto plástico en el mercado? Sencillamente porque los distintos tipos de sectores económicos lo demandan de esa manera. Entonces, miren esos datos, que el 3 al 4% de todos los plásticos se van hacia la agricultura, 4% o más se quedan en nuestro hogar. Los envases, vemos que en esta gráfica tienen el mayor porcentaje, 39,9%. La industria de la construcción demanda muchos plásticos. Entonces vemos que se han creado ciertas necesidades porque nos han vendido la idea de que los plásticos definitivamente son materiales que son necesarios y que son inocuos. Y ahí comienza a caerse el castillo de arena de la industria plástica. Resulta que los plásticos se pueden degradar, se pueden fragmentar en la naturaleza, generando microplásticos. Y la industria ha diseñado y fabricado de manera intencional otros microplásticos. Pero bueno, ¿qué son los microplásticos? Los microplásticos son fragmentos plásticos de menos de 5 milímetros. Fragmentos plásticos de menos de 5 milímetros. Y en ese orden de ideas tenemos dos tipos de microplásticos. Los secundarios que se forman por fragmentación o degradación de macroplásticos. Una bolsa plástica que queda vertida en la naturaleza, un costal de plástico, cintas pegajosas que son utilizadas en agricultura, son degradadas por el sol, ojo, o son más bien fragmentadas y se van incorporando poco a poco en los suelos y en los acuíferos superficiales, en los ríos, en los lagos. Y lo más grave de todo esto, yo diría que son los microplásticos primarios. ¿Por qué? Porque esos microplásticos primarios fueron diseñados y fabricados de manera intencional por la industria para ser incorporados sobre todo en elementos de aseo y elementos cosméticos. Por eso vemos que en la imagen tenemos una crema dental azul a la que se le ven unas perlitas blancas y muy posiblemente, muy probablemente, esas perlitas blancas sean microplásticos diseñados como tal, como partículas de menos de 5 milímetros. Y debajo de la crema dental que está allí en la imagen, observamos basura plástica en la orilla de un lago del mar. Esos plásticos que están allí comienzan a degradarse por fricción, por la luz solar, por los elementos ambientales y comienzan esos fragmentos a incorporarse ya sea al suelo o incluso a los acuíferos superficiales. De hecho, se considera que el mayor reservorio natural de microplásticos en este momento son los océanos. Miremos la escala de los plásticos. Un microplástico es una partícula de menos de 5 milímetros. Sin embargo, hay partículas de escala micro y nanométrica. Y esos fragmentos plásticos de escala nanométrica son los que fácilmente se incorporan en los organismos vivos. Ya los macroplásticos son las características botellas, las bolsas plásticas, y los megaplásticos son aquellos que tienen un tamaño superior a 1 metro. Por ejemplo, cuando compramos un televisor de 60 pulgadas, esa estructura plástica rígida sería un megaplástico. Los macroplásticos, las clásicas botellas de agua, de gaseosa, de todas las bebidas plásticas que nosotros consumimos. ¿Y cuál es el problema
¿cuál es el problema con estas partículas de escala micro y de escala nano? Que en la medida en que ellas se van incorporando a la naturaleza, sea como microplásticos primarios o como microplásticos secundarios, se comportan como contaminantes, asumiendo que un contaminante es cualquier elemento que está en un espacio en el cual, perdón, no le corresponde estar. Entonces, recordemos acá cómo se clasifican los microplásticos en primarios y en secundarios. Entonces, miren que la industria ha diseñado unos microplásticos primarios en forma de pellets, de resinas plásticas y de micropellets, que sobre todo se incorporan a productos de limpieza y aseo e incluso a fármacos y medicamentos. Y ya podemos comenzar a pensar, entonces si yo me cepillo los dientes, si yo me lavo el cabello, si yo me tomo un medicamento, ¿estaré consumiendo microplásticos primarios? Probablemente sí. Y los microplásticos secundarios, miren que ellos son degradados en el medio de partículas más grandes de meso y megaplásticos y comienzan a contaminar suelos, la atmósfera, a contaminar los cuerpos vivos, los peces, los anfibios, los mamíferos, contaminan nuestros alimentos porque se incorporan a los suelos de cultivo provenientes de los acuíferos, del agua de riego, de incluso de la lluvia. Y esos microplásticos secundarios tienen tanto los primarios como los secundarios, cuando se encuentran allí en la naturaleza, presuponen un problema bastante grave. Su efecto físico genera posiblemente un daño, pero recuerden que esos microplásticos, al interactuar con los elementos del medio, van a arrastrar sobre su superficie otras sustancias que suman un mayor efecto contaminante. Esas sustancias pueden ser antibióticos, pueden ser plaguicidas, pueden ser fungicidas, pueden ser herbicidas, que se incorporan a su estructura o en la superficie y simplemente si ellos ingresan a un organismo vivo como un pez, como un anfibio, como un pez que nosotros consumamos, si entran a una vaca, por ejemplo, cuando nosotros consumamos esos peces, porque nosotros estamos en la cima de la cadena alimentaria, nosotros vamos a estar consumiendo más microplásticos provenientes de nuestra alimentación. Lo grave de todo esto es que los plásticos, como los conocemos, como las botellas PET, como las tuberías de PVC, como la ropa de poliéster que nos ponemos encima, ellos por sí solos generan un posible riesgo. ¿Riesgo de qué? De enfermedades graves, cáncer, toxicidad del cerebro, afectación de las hormonas de nuestro cuerpo, generan dermatitis, precipitan crisis de asma. Entonces, el solo plástico ya presupone un problema. Y si al ese plástico exponerse al medio, un medio contaminado por plaguicidas, por herbicidas, por antibióticos, entonces se hace un efecto de suma. A ese plástico, por lo tanto a los microplásticos secundarios derivados de él, se le incorporan en la superficie tóxicos ambientales que ingresarán a organismos vivos que si pertenecen a la cadena alimentaria humana, finalmente ingresarán a nuestro organismo. ¿Y por qué los plásticos tienen las características que tienen? Un plástico transparente, un plástico flexible, un plástico opaco, un plástico negro, un plástico blanco, porque a ellos se le adicionan sustancias químicas sintéticas que les confieren esas particularidades. Y ahí sobreviene otro problema.
Los principales aditivos plásticos son bisfenoles, ftalatos, los PFAS, que son sustancias poli y perfluoroalquiladas, bifenilos policlorados, bifenilos polibromados, parabenos y benzofenonas. Entonces, les voy a hablar rápidamente de los bisfenoles. Resulta que en la década de 1940 se diseñaron unas moléculas que químicamente son iguales a los estrógenos, que son hormonas que nosotros producimos. El varón, el hombre, produce mucho menos estrógeno que las mujeres. Podemos decir que la hormona que gobierna el cuerpo femenino son los estrógenos. Resulta que esos bisfenoles son análogos sintéticos estrogénicos. ¿Cómo así? Su estructura química es similar a la de los estrógenos. Por lo tanto, al ingresar al cuerpo, pueden interactuar con células del cuerpo como si fueran estrógenos. Los ftalatos son moléculas que tienen características similares a otras hormonas. Los PFAS, lo mismo. Los bifenilos policlorados, tal cual. Y la pregunta es, ¿dónde encontramos todas estas sustancias químicas? Pues las encontramos en todos los elementos plásticos que hay en nuestro hogar. Por ejemplo, los bisfenoles son moléculas sintéticas tipo estrógenos que se encuentran en utensilios de cocina, sobre todo los recipientes plásticos en los que nosotros empacamos nuestros alimentos que llevamos al trabajo, los famosos tupper, por ejemplo. Y hay, escuchen bien, hay 17 bisfenoles aceptados, reconocidos. Y ahorita les muestro una diapositiva de por qué hago hincapié en 17 moléculas de bisfenoles. Los ftalatos se encuentran en telas, se encuentran en elementos de aseo, en elementos cosméticos y se encuentran sobre todo en dispositivos médicos, como los catéteres, como los venoclisis y como las bolsas de suero. Cuando fuimos al hospital y nos hospitalizaron o nos pusieron un suero, posiblemente se trasladaron ftalatos desde esos dispositivos plásticos que entre otras cosas son de PVC, pero para ser flexibles, resistentes y transparentes, se le adicionaron ftalatos. Esos ftalatos ingresaron a nuestro cuerpo en microdosis o nanodosis, pero ingresaron al cuerpo. Los bifenilos policlorados y los bifenilos polibromados se encuentran sobre todo en los equipos electrónicos, computadores, impresoras, televisores, todos esos elementos electrónicos y eléctricos. Los parabenos y las benzofenonas se encuentran sobre todo en elementos de aseo, personal y para la casa, y se encuentran también en perfumes. Resulta que estas moléculas de las cuales acabo de hablar, son sustancias químicas que se adicionan a la estructura de los plásticos para conferirles la naturaleza que conocemos, transparente, flexible, resistentes al calor, que no dejen pasar rayos ultravioleta. Entonces, cuando nosotros consumimos microplásticos secundarios de forma accidental y microplásticos primarios porque nos lavamos la boca con una crema dental, porque nos aplicamos una solución exfoliante para la piel, también estamos arrastrando aditivos plásticos. Entonces, ya sumamos dos graves problemas. Uno, el efecto físico que pueda tener el microplástico primario o secundario, y
las sustancias químicas asociadas a esos plásticos. ¿Vamos bien hasta ahí? Johan, ahorita tenía un estudiante una pregunta. No Bueno, sé si pero al todavía final está por hacemos, ahí. ¿cierto? Al final. Al final sí. Ok, perfecto. Sí, en el ¿Cuál es? chat colocamos que al Sí. final se hacen las preguntas. Ok. Listo. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Que nosotros como seres humanos estamos expuestos a los elementos medioambientales. Esta imagen es sustraída de el Observatorio de Tendencias de la Medicina del Futuro Europeo. Es un proyecto que se llama el Proyecto Helix, donde se está caracterizando todos los elementos ambientales propios y externos, propios al cuerpo humano y externos a los cuales nos exponemos. Toda la vida le hemos llamado factores ambientales determinantes de la salud. Hoy se le llama exposoma. El exposoma entonces es todo a lo que nosotros nos encontramos expuestos. Y en términos de exposición se han clasificado los elementos a los que nos exponemos como en dominio externo específico y dominio interno. Entonces, miren que el dominio externo es el entorno socioeconómico. No es lo mismo a lo que se exponen las personas que viven en áreas rural extrema, en las personas que viven en los espacios urbanos, a las personas que viven en los espacios urbanos. No es lo mismo estar expuesto a espacios verdes o no. Por ejemplo, las personas que viven sobre el pavimento, literalmente sobre el cemento, tienen una exposición diferente a las personas que viven en área rural. El clima es otro de los elementos del dominio externo. El dominio externo específico tiene que ver mucho ya con estilos de vida. Por ejemplo, si consumo no tabaco, a mi dieta, qué trabajo tengo, si consumo agua embotellada, por ejemplo, miren ahí en el dominio externo que hay una botellita de agua, si hago ejercicio o no, si estoy expuesto a vertidos químicos. Y el dominio interno tiene que ver mucho con la epigenética, que es los cambios que el medio ambiente le ha generado al ADN. Tiene que ver mucho ese dominio interno con la microbiota, y la microbiota son todos los microorganismos que viven con nosotros en nuestro cuerpo. Tiene que ver también el dominio interno con los procesos metabólicos y con algo que se llama agresión oxidativa. Y les explico, la agresión oxidativa tiene que ver con fenómenos químicos que suceden en nuestro cuerpo que pueden dañar el ADN y pueden desencadenar cáncer, por ejemplo, entre otras cosas. Y siendo un poco más estricto con respecto al exposoma, miren esta diapositiva que resulta bastante interesante. Cuando hablamos de exposición, hay unas ventanas de susceptibilidad. Y miren que aquí tenemos la ventana prenatal, la infancia y la niñez, la adolescencia, la edad adulta y la tercera edad. Imagínense que esta señora que está embarazada tiene una niña en su útero. Mientras la mujer está embarazada, en su útero se está desarrollando una niña. Resulta que en esa niña, que es un feto, se están desarrollando los óvulos que ella va a utilizar en su etapa reproductiva si quiere tener hijos. ¿Eso qué significa? Que esta nenita que se está formando aquí se va a exponer a lo mismo que su mamá. ¿Por qué? Porque muchas de las sustancias químicas de las que estoy hablando atraviesan la placenta, se incorporan en la mamá en forma de microplásticos que llevan aditivos químicos, y esos aditivos químicos ya se demostraron, y esos microplásticos en la placenta, en el cordón umbilical y en el cuerpo fetal. Pues resulta que los óvulos
de esta bebecita que está aquí en el útero de la mamá se exponen también a esas sustancias químicas, a esos elementos químicos. Luego, la niña nace y va a tener su propio exposoma, sus propios elementos ambientales a los que exponerse. Luego, la niña crece, entra en la adolescencia, la pubertad y llega a sus años reproductivos. Se embaraza y tiene una hija. Pues recordemos que esta niña salió de un óvulo que se formó cuando su mamá estaba en la barriga de la abuela. ¿De acuerdo? Técnicamente tenemos 3 generaciones expuestas a sustancias químicas, es decir, y a microplásticos. Es decir, que si una mamá se expone hoy, el producto de su exposición se puede ver 3 generaciones más adelante, y eso en términos de años son 40, 50 años inclusive. Y la cadena sigue. Entonces, cuando nosotros nos exponemos, sobre todo las mujeres en edad reproductiva se exponen a elementos del medio, específicamente microplásticos y aditivos plásticos, 3 generaciones a partir de ella se van a ver comprometidas por esa exposición. Eso es algo que se está observando y que se está estudiando muy bien a partir de una experiencia de la Segunda Guerra Mundial, en la que los alemanes sitiaron Ámsterdam. Las mujeres, las personas que estaban en Ámsterdam, se les presentó desnutrición, y los efectos de esa desnutrición se vieron 2 y 3 generaciones después. Lo mismo sucede con la exposición a microplásticos y a sustancias químicas. Bueno, sustrayendo información del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, hay unos datos acá de cómo ingresan los microplásticos a nuestro cuerpo. La mayoría de microplásticos ingresan inhalados, digeridos cuando comemos, ingresan por piel. Y se han encontrado depósitos de microplásticos en el cerebro, en los pulmones, en los vasos sanguíneos, en el hígado, en los intestinos, en la placenta de mujeres embarazadas, en el cordón umbilical y en los órganos del feto. Y bueno, ¿qué impactos están teniendo los microplásticos y sus aditivos en la salud humana? Esta diapositiva nos está mostrando la relación entre microplásticos y nanoplásticos y eventos cardiovasculares como infartos cerebrales, como derrames cerebrales e incluso infartos del corazón. Resulta que cuando nosotros vamos a la EPS, el médico nos dice: haz ejercicio, baja de peso, no consumas esto, no consumas otro, porque se te pueden taponar las arterias. Yo creo que en la EPS nos han dicho a todos lo mismo. Pues resulta que algunas personas van a desarrollar unas placas de colesterol en las arterias del cerebro, en las arterias del cuello y en las arterias del corazón principalmente. Esas personas pueden tener en algún momento de la vida eventos cardiovasculares como un derrame cerebral o un infarto en el corazón. En este estudio, que está publicado en una de las revistas más prestigiosas en medicina, el Journal de la Universidad de Harvard, New England, se encontró que varias personas tenían, además de las placas de colesterol en sus arterias, esas personas tenían microplásticos dentro de esa placa. Y resulta que se comparó el tipo de infartos y el tipo de derrame cerebral que tenían las personas que solo tenían colesterol
y las que tenían colesterol y microplásticos. Y resulta que las personas cuyas placas de colesterol además incluían microplásticos tuvieron peores desenlaces médicos que los que solo tenían colesterol. Es decir, que a las personas que solo tenían colesterol le dio un infarto, pongámosle de 1 a 10, un infarto 5, siendo bastante arbitrario yo. Pero es para que los no médicos me entiendan. Y resulta que las personas que tuvieron infartos con placas de colesterol y microplásticos tenían como un infarto 10 puntos, para que me entiendan. Es decir, infartos y derrames cerebrales más graves y catastróficos que los que solo tenían placas de colesterol. Yo diría que este fue el primer estudio, y miren que es reciente, es del 2024, que nos relacionó directamente enfermedad cardiovascular con presencia de microplásticos en las arterias. Les decía que, bueno, disculpen, hay otros eventos que un artículo que apenas estoy digiriendo que publicaron la semana pasada, en el que se encontraron personas que tenían cáncer de colon, cáncer en el colon. Extirparon el tumor, analizaron el tumor y se encontraron que en promedio los tejidos tumorales tenían 700,000 unidades microplásticas en su interior. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron tejido sano del intestino de la persona que tenía el cáncer y observaron que tenía mucho menos cantidad de microplásticos, y compararon con personas que no tenían cáncer de colon y se observó que tenían muchísimo menos microplásticos en el tejido que las personas que tenían cáncer. Entonces nos asalta una gran duda. ¿Será que los microplásticos desarrollan cáncer? Está en estudio, pero es bastante llamativo y significativo que el tejido tumoral, o sea, el cáncer, el tejido maligno, tuviera hasta 5 veces más partículas microplásticas que el tejido sano del paciente y del tejido intestinal de personas que no desarrollaron cáncer. Recuerden que les hablé de bisfenoles, ftalatos, sustancias per y polifluoroalquiladas, les hablé de bifenilos policlorados, polibromados, parabenos, benzofenonas y todo eso. Pues resulta que esas sustancias químicas que son aditivos plásticos, y recuerdo, los aditivos plásticos son sustancias químicas sintéticas que le dan ciertas propiedades y particularidades a los plásticos como los conocemos. Y esas sustancias se han asociado con alteración del sistema hormonal y se han denominado disruptores endocrinos. Un disruptor endocrino es cualquier sustancia química sintética o natural que interactúa con nuestro sistema hormonal, generando un descontrol del mismo. Entonces, bisfenoles, ftalatos, parabenos, bifenilos, sustancias perfluoroalquiladas son aditivos plásticos que tienen un efecto disruptor endocrino, es decir, que afecta a nuestro sistema hormonal. Por lo tanto, cuando yo incorporo microplásticos a mi organismo, sean primarios o secundarios, puede haber un efecto físico del microplástico, pero va a haber un efecto químico del aditivo plástico. Aún así, si se encuentran en nanodosis. Y resulta que ya se ha demostrado en estudios epidemiológicos de corte ecológico el impacto negativo que tienen los disruptores endocrinos
en el funcionamiento del cuerpo, en los niños, en las mujeres y en los hombres, siendo la glándula tiroides, siendo el páncreas, siendo el tejido adiposo, la grasita que tenemos en el cuerpo, los tejidos que más se ven comprometidos, incluso los ovarios y los testículos. Por ejemplo, se han asociado los bisfenoles con obesidad, los ftalatos con compromiso de la tiroides, de los ovarios y de los testículos. Y las consecuencias han sido las siguientes. Se ha observado que en los últimos 20, 25 años, la cantidad de espermatozoides producidos por hombres sanos cayó en un 42%. Se ha observado que la edad a la que les viene la primera menstruación a adolescentes se ha recortado en 9 meses, lo que entra dentro del concepto de pubertad precoz. Se ha observado que personas que tienen ciertas exposiciones medioambientales y laborales desarrollan más rápidamente enfermedades de la tiroides, incluida cáncer. Y se ha observado también distintos tipos de obesidad en niños. Resulta que nosotros los adultos padecemos obesidad porque nuestras células de grasa se llenan de grasa, van acumulando grasa permanentemente. Las células simplemente se vuelven más grandes, pero en los niños se ha observado que tienen incluso más células de grasa, entonces van a tener mayor riesgo de obesidad. Y de hecho, hubo una primera condena en el Reino Unido a una compañía que vertía algunas sustancias tipo bifenoles en acuíferos superficiales y aguas abajo se observó una población de niños obesos y esa empresa fue condenada con una multa bastante millonaria. Entonces, los disruptores endocrinos que están asociados a los plásticos van a afectar nuestro sistema hormonal, tiroides, ovarios, testículos, hígado, páncreas, tejido graso, tejido adiposo en el cuerpo. Otro elemento no menos importante es todas estas sustancias químicas que ingresan a nuestro cuerpo, sea a través de microplásticos o no, afecta nuestra microbiota intestinal. Hoy sabemos que salud intestinal es igual a salud mental. Y pasa algo bastante llamativo. Nosotros nos exponemos a diario a un sinnúmero de sustancias químicas durante todo el día. Algunos detractores de lo que estamos hablando acá dicen que las dosis en las que ingresan los bifenoles, los ftalatos son bastante bajas. Pero ¿qué pasa? Como estamos expuestos de manera permanente a disruptores endocrinos, a microplásticos de distinta naturaleza, se hace algo que se llama un efecto cóctel. Significa que yo el día de hoy puedo estarme incorporando a mi organismo 10 sustancias químicas tipo disruptores endocrinos y 10 distintos tipos de microplásticos a mi organismo. Y resulta que el sistema en el que más se encuentran microplásticos en nuestro cuerpo es el tubo digestivo. ¿Y qué impacto tiene? ¿Qué impacto tienen esas sustancias químicas tipo disruptores endocrinos en la microbiota? Pues generan un fenómeno que se llama disbiosis. Y la disbiosis no es más que la alteración de la relación de bacterias buenas y malas que tenemos en el intestino. Si aumentan las bacterias malas, mi organismo deja de producir moléculas que nos generan
tranquilidad, que nos generan paz, que nos generan felicidad. Y comienzan entonces a circular moléculas que generan estrés, ansiedad, depresión. Y, por ejemplo, esta semana, a inicios de semana, salió un estudio que las personas con mayor índice de estrés, ansiedad o depresión tienen mayores tasas de incidencia de enfermedades cardiovasculares. Entonces ya se está relacionando, por ejemplo, estrés, ansiedad, depresión, que son enfermedades manejadas por psiquiatría, ya se están generando los equipos interdisciplinarios entre psiquiatría, cardiología, medicina preventiva, para incorporar a las personas con estrés, ansiedad, depresión en programas de riesgo cardiovascular. Pero no solo estas sustancias químicas, tanto los microplásticos como sus aditivos, que se comportan como disruptores endocrinos, generan disbiosis en términos de disminución de las bacterias buenas y proliferación de las bacterias malas y estrés, ansiedad, depresión. Sino que miren que si alteramos nuestra microbiota intestinal, se aumenta el riesgo de padecer Alzheimer, de padecer Parkinson, de padecer enfermedad de Huntington, de padecer alteraciones del espectro autista, esclerosis múltiple e incluso, ya les había dicho, depresión. Entonces miren que todas estas sustancias químicas asociadas o no a microplásticos terminan generando un sinnúmero de efectos bastante negativos en el cuerpo. Enfermedad cardiovascular, posiblemente cáncer, estrés, ansiedad, depresión, enfermedades degenerativas del sistema nervioso, obesidad, patologías de la tiroides, patologías ováricas, por ejemplo. ¿Qué debemos hacer al respecto entonces? La fácil, que los países se pongan de acuerdo y comiencen a regular de mejor manera. Pues resulta que el mes pasado había unas negociaciones a nivel internacional que pretendían que se generara un tratado vinculante con respecto a los plásticos. Y resulta que ese tratado se cayó. No hubo acuerdo. Los negociantes se retiraron de las mesas de negociaciones y dicen las autoridades que quedaron pendientes de seguir negociando. Algo bastante triste. No existe en la actualidad un tratado internacional vinculante, es decir, que exija y que sea de manera obligatoria la legislación con respecto a los plásticos. Entonces, por ahí en este momento no fue. Deben existir definitivamente leyes locales sobre los plásticos de un solo uso. Nosotros, Colombia tiene leyes de plásticos de un solo uso y nosotros seguimos viendo botellitas de plástico, seguimos viendo icopor en la calle, seguimos viendo vasos para tinto de cartón, pero que tienen en el centro, tienen plástico. Seguimos viendo que las leyes son bastante blandas y las empresas definitivamente nos engañan y apelan más bien a la reputación que a la conciencia y nos siguen vendiendo cualquier cantidad de insumos plásticos. Definitivamente tenemos que generar espacios de educación dentro del sistema de salud. ¿Por qué? Porque así como el médico nos dice que tiene riesgo cardiovascular, debería estarnos diciendo tiene riesgo de esto y por esto, por los microplásticos, por los disruptores endocrinos y por 250.000 nuevas moléculas sintéticas que ha sintetizado el hombre y que no fueron sometidas a escrutinio serio para ver qué impacto tenían en la salud. Entonces se apela a que el personal de salud, médico, enfermera, principalmente, se eduquen en estos temas para que eduquen a la población. Y ahí, en esa asignatura, sí estamos bastante graves. Y definitivamente tenemos que incorporar estas actividades a nuestro sistema educativo en todos los niveles, diría yo, primaria, bachillerato y educación superior. A eso se le llama ambientalización curricular. Sin embargo,
también debemos propender porque nuestro campus sea lo más amigable con el medio ambiente, sea lo más sostenible, como le quieran llamar. Bueno, pero miren que estas actividades que yo propongo acá y que se proponen a nivel internacional no dependen de las personas que estamos conectadas en esta actividad, pero cuáles pudieran de pronto depender de alguno de nosotros y cuáles pudieran depender de la industria. ¿Yo qué propongo? Por ejemplo, que los plásticos definitivamente se tienen que rediseñar. La pregunta es, ¿quién nos dijo que los plásticos eran desechables? ¿Quién nos dijo que no podíamos utilizar algo, entre comillas, desechable una segunda vez? Simplemente nos los vendieron de esa forma y nosotros lo seguimos utilizando de esa forma. Entonces nosotros vamos, compramos un helado en cualquier tienda y nos dan una cucharita plástica. Como nos dijeron que era desechable, ¿nosotros qué hacemos? Cogemos la cucharita, la partimos, ¡pin! Y a la entera la tiramos en la bolsa blanca, ¿sí o no? O lo mismo el vasito. Entonces nos metieron la idea de el tal desechable. Resulta que comenzaron las leyes blandas en nuestro país con lo del plástico de un solo uso y yo creo que todos nos dimos cuenta que esa misma cucharita que nos vendían con el helado ahora es más resistente y más bonita como para que nos la llevemos para la casa. ¿Cierto? Definitivamente debemos evitar el greenwashing. ¿Qué es el greenwashing? Es el engaño de la industria a través del marketing. Por ejemplo, una empresa te dice que es carbono neutro. Una empresa te dice que sus empaques son amigables. Y una empresa llega y le pone a la tapa característica de color rojo a su gaseosa, le pone una tapa verde. Y el color verde definitivamente lo relacionamos con medio ambiente, con orgánico, con sostenibilidad. Y resulta que nos están engañando. Por ejemplo, Coca-Cola, que está catalogada como la empresa más contaminante en términos de plásticos a nivel mundial, te dice que ellos son carbono neutro y nos hacen vender la idea de que, o nos hacen comprar la idea, perdón, de que ellos no producen más dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, y que ellos no producen contaminación. Pues, ¿qué hace Coca-Cola? Y así las industrias petroleras, las otras marcas de gaseosas, ¿qué hacen? Van a territorios en el Amazonas, en la Orinoquía, en África, y simplemente miran un bosque, lo adoptan, compran bonos de carbono y le dicen al dueño del bosque, cuídeme este bosque. Y el bosque teóricamente absorbe CO2. Entonces, como Coca-Cola paga por el mantenimiento de ese bosque, ya ellos dicen que son carbono neutro, ¿cierto? Que su huella plástica es neutra, es cero. Y eso es mentira. Por ejemplo, nos venden un vasito para el tinto de cartón y nos dicen que el cartón es biodegradable. Pues resulta que ese vasito de cartón, si usted lo moja y le retira el plástico, él le retira, perdón, el cartón mojado, le queda el vasito con forma plástica. Es decir, como si cogieran un vaso desechable y lo forraran en cartón. Eso es greenwashing. Nos dicen que el cepillo de dientes de bambú es mejor que el cepillo de diente plástico, pero no te dicen que ese cepillo de bambú viene de la China en barcos que consumen combustibles fósiles como el petróleo. Y tampoco te dicen que ese bambú, ¿de dónde sale? Sale de bosques e incluso que no son sujetos de aprovechamiento y terminan afectando la biodiversidad local. De hecho, hubo un escándalo en la China porque cortaron un bosque de bambú y mataron a cualquier cantidad de ositos panda. Y definitivamente yo creo que tenemos que reconsiderar la sostenibilidad, la circularidad y el reciclaje de plásticos. Yo tengo serio conflicto con todo lo que nos venden como de reciclaje plástico, de las botellitas de amor. ¿Por qué? Porque cuando yo reciclo plástico,
estoy perpetuando el ciclo de los aditivos, los disruptores y los microplásticos. Sí, que tiene una muy buena finalidad, pero como no muchos conocen lo que estamos hablando el día de hoy, apelamos a la buena fe, apelamos a la seriedad y a la conciencia de quien nos vende esa idea, y nosotros, mansitos, cogemos una botella de gaseosa y la llenamos de plástico. Yo creo que aquí todos lo hemos hecho. ¿Hasta cuándo lo hice yo? Hasta cuando me di cuenta de que son los microplásticos, que son los aditivos y que son los disruptores endocrinos. Entonces, y ni hablar de las condiciones en las cuales las personas que recogen el plástico que nosotros ponemos en la puerta de nuestra casa realizan esa labor. Son personas que definitivamente se exponen a enfermedades, se exponen de mayor manera a los disruptores endocrinos, a los microplásticos, y no tienen ni siquiera seguridad social. Desde el punto de vista social, el reciclaje, como lo conocemos aquí en Colombia, es un despropósito, en mi concepto, enorme. Miren lo que les decía de cómo nos engañan. Hay 17 bisfenoles. En Europa se la montaron al bifenol A. Los europeos son muy serios en el tema medioambiental. Y comenzaron, el bifenol A es un disruptor endocrino, el bifenol A es un disruptor endocrino, el bifenol A es un disruptor endocrino, hace esto y esto y esto. ¿Y qué hizo la industria? Retiró el bifenol A de sus plásticos y nos colocaron una etiqueta grande que decía BPA free. Pero decir BPA free solo significa que no tiene bisfenol A. ¿Cuántos bifenoles existen? 17. Entonces es altamente probable, de hecho ya se demostró, que pueden contener algunos de los otros 16 bifenoles que tienen el mismo efecto. Incluso el bifenol, ese es el S, y el F son mucho más agresivos con nuestro sistema hormonal que el bisfenol A. Y miren dónde se encuentran esos bisfenoles: en teteros, en juguetes, en cocas de alimentos. Eso es un modelo clásico de greenwashing. Y miren que no podemos caer en ese juego. Y miren que al 2023 la Unión Europea dice el bifenol A en los alimentos es un riesgo para la salud. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer al respecto? Tratemos de no utilizar plásticos de un solo uso, tratemos de evitarlos, tratemos al 100. Pensar, ve, yo sí necesito este elemento plástico en mi casa. Sepamos que si ese plástico que ya utilizamos porque nos tocó es reciclable, qué tipo de reciclaje necesita, dónde lo debo colocar. Y definitivamente tenemos que leer las etiquetas, porque no todo lo que está de color verde es realmente sano, ni para el medio ambiente, ni para la salud. Ahorita les mostré estrategias a escala gubernamental, a escala industrial, pero miren qué podemos comenzar a hacer nosotros. Por ejemplo, uno de los principales elementos que nos incorporan microplásticos son las tablas de picar en la cocina. Cambiémoslas por tablas de madera. Se nos dijo, no, que la madera contamina, que la madera se contamina, perdón, que en la madera crecen bacterias, que no sé qué y tal. Hace 3 meses salió un estudio europeo en el que se compararon tablas de plástico versus tablas de madera y se observó que en las tablas de plástico crecían más bacterias que en las tablas de madera, por una sencilla razón, porque las tablas de madera no absorben, ellas son impermeables al agua literalmente, mientras que las tablas de madera tienen ranuras, y las ranuras que le hacemos con el cuchillo, por un fenómeno que se llama capilaridad, el agua arrastra las bacterias que se puedan generar hacia la parte media de la tabla, se generan allí unas condiciones bajas de oxígeno y las bacterias se mueren sencillamente. 2, tratemos de tener nuestra botellita de vidrio para el agua diario.
tratemos de no tomar agua embotellada, a menos que sea estrictamente necesario. Otra medida, cambiemos los utensilios de cocina que sean de plástico, que son antiadherentes, las cucharitas que utilizamos para voltear el huevito y todo eso que son de plástico, tratemos de prescindir de ella y volvamos al vidrio, al hierro fundido, al acero inoxidable, sin aluminio, y volvamos a la madera. Hace días salió un estudio de cómo eliminar microplásticos que se encuentren en el agua, hirviéndola. Las aguas duras, que son esas aguas que contienen minerales, por ejemplo, al hervirlas, se forman sólidos de esos minerales que terminan atrapando hasta el 90% de los microplásticos. Entonces, volvamos a hervir el agua. Volvamos. Nosotros que vivimos en Antioquia, abrimos la llave, la canilla, como se llama acá, y tomamos agua directamente de ahí. Pues el agua de la canilla tiene cadmio, tiene plomo, tiene mercurio y además tiene microplásticos y además tiene disruptores endocrinos. Cojamos esa agua de la llave, volvamos a hervir para tratar de eliminar los microplásticos hasta en un 90%. ¿Por qué? Porque los minerales que contiene esa agua se agrupan, arrastran microplásticos y simplemente al dejarla reposar, esos microplásticos y esos sólidos se van al fondo y evitamos consumirlos. Y yo pienso que definitivamente todos los profesionales de la salud y los docentes y las personas que estamos vinculados a la educación tenemos que comenzar a ser parte de este tipo de actividades, ¿cierto? Y bueno, ahora sí, sesión de preguntas y muchas gracias por escucharme. Profe, bueno, Sí, por acá está Elgi que tiene preguntas. sí, También había otra persona que ahora al principio quería preguntar. Entonces podemos iniciar. sí, Pueden abrir el perfectamente. micrófono y preguntar. Johan, Sí, ¿cómo ves el papel de los bibliotecarios en este espacio de concientizar sobre los microplásticos, los disruptores endocrinos? ¿Cómo los ves ahí? bueno, cuando nosotros hablamos de ambientalización del campus universitario, eh, yo pienso que la labor de ustedes, los bibliotecarios, es comenzar a incorporar a las listas de revistas, de artículos, todas aquellas que tengan que ver con este tema. Es decir, tener un banco de información relacionado con la triple crisis planetaria, con la contaminación, el cambio climático y la pérdida de naturaleza y biodiversidad. Pienso que ese es el punto que debería ser fuerte para abordar estos temas. Comenzar a tener información, sea física o virtual, relacionada con este tipo de información, de problemáticas. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Yo he visto que últimamente, ahorita que usted estaba hablando de las tablas, han estado también promocionando las tablas que son como metálicas, no de sé, acero, de eso, de titanio. acero. Ujú. ¿Qué tan seguras son? Para eliminar las bacterias, de pronto sí, pero miren que ellas no absorben, ¿cierto? Entonces, si no las lavamos bien, pudieran quedar restos de alimentos donde proliferan las bacterias, ¿cierto? Y lo otro es que eso le mata el filo al cuchillo. Y recuerde que un cuchillo sin filo es un cuchillo que cuando usted va a cortar algo se desvía y casi siempre para los dedos de uno. Entonces, yo de hecho tengo una tabla de vidrio y yo pico algo, un tomate, una cebolla y tal, y el cuchillo pierde inmediatamente el filo. Entonces, esto aumenta el riesgo de accidentes y
con el cuchillo, ojo, pero pudiera ser una tabla bastante segura con respecto a las tablas plásticas. Primero, porque no se desprenden microplásticos. Y yo les recomiendo, honestamente, de madera. Eso sí, de una madera, por ejemplo, tipo teca, una madera que sea dura, una madera que sea bastante dura, porque son, primero, las más resistentes y segundo, las maderas que se analizaron en ese estudio europeo son maderas bastante duras. Entonces, siempre va a existir la persona que le dice, no, pero es que la madera crece y tal, que no sé qué. Bueno, pone a hervir agua y cuando el agua llegue a burbujear, pues lava la tabla de madera con esa agua, que las bacterias no resisten más de 45 grados centígrados y simplemente matamos cualquier posibilidad de que haya crecimiento bacteriano. Pero las de acero son una buena opción, pero ojo con el cuchillo. Muchas gracias. Y otra pregunta es, ¿Sí? siempre las cocas de vidrio, todas, la tapa es plástica. Por ejemplo, las cocas donde uno carga el alimento, la Sí. lonchera, todas vienen con la tapa plástica, los frascos incluso. Entonces, ahí, ¿qué protección uno utilizaría? Porque, por ejemplo, yo soy una que yo la meto al microondas, pero entonces lo que hago es que le quito el seguro, pero le dejo la tapita encima. Entonces, ahí uno, ¿cómo puede utilizar la tapa? O sea, No, recuerde que la recomendación que nos hacen es retirar la tapa porque el calor que se genera dentro de la coca emite vapores y la tapa puede salir despedida y generar un accidente. Buscar cocas de vidrio de grado alimentario y que las tapas sean de silicona de grado alimentario. Hoy las siliconas se están utilizando como reemplazo del teflón y del plástico convencional. Lo que pasa es que se necesita que sean siliconas de grado alimentario, que son un poco más costosas y que hasta donde yo he averiguado no las encontramos tan fácilmente en el país. Pero tranquilamente, una de vidrio normal, usted le quita la tapa, porque recuerde la tapa es de caucho o de plástico, porque es más fácil que se nos caiga la tapa para evitar los accidentes. Y cuando vaya a calentar, que meta la coca al microondas, retírele la tapa. muchas gracias. No sé si alguien tiene más preguntas. Entonces, listo, terminamos. Sí, profe, Oh, espéreme. Lady Arango escribe, hola. Hola, agradecerle mucho al invitado. Muchas gracias. Potentísimo el espacio. Perdón, no lo escuché bien. Hola, no, para agradecerles por el espacio, muy potente el video. Listo. Gracias a ustedes por participar. Si alguno requiere información, alguna persona requiere información de los artículos que yo utilicé, me lo hacen saber a través de Eli y yo con todo el gusto se los hago llegar. ¿De acuerdo? Muchísimas Buenos gracias. Muchísimas días. gracias. Listo. Buenos Bueno, días, Profe, muchas gracias. Marta tiene una pregunta. ¿sí? No, más que pregunta, soy del municipio de Copacabana. Me encantan todos esos temas para poder llevar a territorios, porque la idea es que repliquemos todas estas enseñanzas tan importantes para cuidar del ser, del ser, saber y hacer, en el diario vivir en nuestros territorios, y más que todo, aún para cuidar la salud y el medio ambiente. Agradecer estos espacios y muy interesante, y felicitar al exponente. Agradecer también si nos pueden enviar esta información para tenerla y replicar. Muy amable, Dios les bendiga. Bueno, gracias a usted. Mire, yo no tengo problema en si me invitan a Copacabana a interactuar con las personas, a explicar esto a tablero,
a niños. Yo no tengo problema, yo soy feliz haciendo este tipo de presentaciones, educando. Eli más que nadie lo sabe. Entonces, también me ofrezco para que si quieren seguir realizando actividades de este tipo en otros temas medioambientales, soy materia dispuesta para ello. Uy, qué bien, sí, lo necesitamos en la mesa técnica Ciudad Metropolitana. Sí, en la Mujeres, tierra y medida, vida, sí, también, mujeres, sí. listo. Bueno, ahí me preguntan que cómo me contactan. Ya les voy a escribir mi nombre y mi número de teléfono. Y mi correo personal. Ahí se fue en el chat. Johan Vanegas, soy yo, mi teléfono y mi correo personal. Listo. Gracias, Johan, por todo. Listo. Muchas gracias. Listo, profe, muchísimas gracias. A ustedes por la oportunidad. Gracias. Recuerden que se pasó para la lista de asistencia. Toda la información queda en el chat. Nos esperamos en el próximo encuentro y les deseamos una excelente mañana.